Nada permanece igual. La verdad budista sobre el cambio. Nada permanece igual. Esta es una de las verdades más profundas y al mismo tiempo más difíciles de aceptar de la existencia humana. Desde el momento en que nacemos hasta el instante en que dejamos este mundo, estamos inmersos en un flujo constante de transformación. Nuestro cuerpo cambia, nuestras emociones fluctúan, nuestras ideas evolucionan, nuestras relaciones se transforman y, finalmente, todo lo que alguna vez consideramos seguro, fijo o eterno, se disuelve con el paso del tiempo. El budismo, con su visión clara y penetrante de la realidad, nos recuerda que la impermanencia es la esencia misma de la vida. Comprenderla, aceptarla y aprender a vivir en armonía con ella no es solo un ejercicio filosófico, sino la clave para liberarnos del sufrimiento que nace de la resistencia al cambio. Este texto busca llevarte por un camino de reflexión profunda, explorando cómo la verdad budista sobre el cambio puede transformar la manera en que percibes tu vida, tus pérdidas, tus alegrías y tus desafíos. Lejos de ser una condena, el cambio es, en realidad, una oportunidad sagrada. Cada instante se convierte en un espacio nuevo para aprender, crecer y despertar. Lo que llamamos fin no es más que la antesala de un comienzo distinto. Lo que llamamos pérdida es la apertura hacia un terreno fértil donde nuevas semillas pueden germinar. En este viaje recorreremos 5 grandes reflexiones, cada una dedicada a desentrañar un aspecto esencial de la impermanencia. Y lo haremos sin fragmentar en exceso, sin saltar de un tema a otro, sino dejándonos fluir como un río que recorre valles y montañas. Permanece conmigo en estas palabras, pues quizás en ellas descubras no solo ideas, sino un eco de tu propia experiencia vital. La impermanencia como ley universal. Desde el amanecer de la humanidad, los seres humanos han buscado certezas. Hemos deseado construir refugios contra la incertidumbre, levantar estructuras sólidas, definir verdades absolutas, inventar rutinas que nos den la sensación de permanencia. Sin embargo, la naturaleza misma se encarga de recordarnos, una y otra vez, que nada de lo que vemos, sentimos o poseemos permanece igual. La montaña que parece eterna se desgasta con los siglos. El océano que creemos inmutable se transforma con cada ola. El cuerpo, que hoy corre con fuerza, mañana caminará con lentitud. La flor que se abre al sol por la mañana, al caer la tarde, se marchita. Esta observación sencilla, pero profunda, es el corazón de lo que en budismo se llama anicca, la impermanencia. Buda, en sus enseñanzas, explicó que todo lo condicionado está sujeto al cambio. Esto significa que cualquier cosa que surge a partir de causas y condiciones no puede mantenerse igual para siempre. Surge, se transforma y eventualmente desaparece. Esto aplica tanto al universo entero como a un simple pensamiento que cruza por nuestra mente. Y sin embargo, aunque es evidente, nos resistimos a esta verdad. Nos apegamos a las cosas como si fueran eternas. Queremos que la juventud no se acabe, que las relaciones duren para siempre, que el placer permanezca, que la estabilidad económica se mantenga. Cuando estas ilusiones se rompen, cuando perdemos a alguien, cuando enfermamos, cuando lo que nos gustaba ya no está, sentimos un dolor profundo. Ese dolor, enseñó Buda, no proviene del cambio en sí, sino de nuestra resistencia a aceptarlo. Aceptar la impermanencia no significa resignarse ni perder la esperanza, sino comprender que el cambio es la naturaleza de la vida. Significa abrir los ojos y dejar de luchar contra lo inevitable. Al hacerlo, algo sorprendente ocurre. Comenzamos a ver la belleza en lo efímero. La fragancia de una flor se vuelve más intensa cuando recordamos que pronto desaparecerá. El abrazo de un ser querido se siente más profundo cuando entendemos que no será eterno.
Incluso las lágrimas, que tantas veces rechazamos, nos parecen más preciosas cuando reconocemos que también ellas se disolverán. La ciencia moderna, de una forma distinta, confirma lo que el budismo señaló hace más de 2500 años. La física nos muestra que la materia está en constante vibración y transformación. Lo que percibimos como sólido está compuesto de partículas en movimiento. Las estrellas nacen, arden y mueren. Los planetas se forman, cambian y desaparecen. Nada en el cosmos permanece estático. Así, la impermanencia no es solo un concepto espiritual, sino una ley universal que se manifiesta en todos los niveles de la realidad. Pero el gran desafío no es entender esto con la mente, sino integrarlo en el corazón. Muchas personas pueden repetir, sí, todo cambia, pero en el momento en que la vida les arrebata algo valioso, sienten como si el mundo se desmoronara. La práctica budista propone entrenar la mente para vivir en consonancia con esta verdad, no para negar el dolor, sino para no añadir sufrimiento innecesario al dolor natural de la vida. El dolor es inevitable. El sufrimiento, producto del apego, es opcional. Reflexiona por un momento en tu propia vida. ¿Cuántas cosas que antes parecían fundamentales hoy ya no existen? ¿Cuántas situaciones que parecían insoportables hoy son apenas un recuerdo? ¿Cuántas personas llegaron y se fueron, dejando huellas que permanecen en ti? Cada respuesta es una muestra de la impermanencia actuando. Si la aceptamos, en lugar de temerla, podemos empezar a relacionarnos con el mundo con una sabiduría serena. Imagina por un instante que abrazas la vida tal como es, que recibes cada experiencia con gratitud porque sabes que es única, irrepetible y fugaz. Entonces, el apego se transforma en aprecio, la ansiedad en paciencia, la pérdida en aprendizaje. Vivir de esta manera es caminar por el sendero de la liberación, donde cada instante, por pequeño que parezca, se convierte en un tesoro. Y aquí radica uno de los grandes tesoros de la sabiduría budista: enseñarnos a vivir no en la ilusión de lo permanente, sino en la danza de lo cambiante. Nada permanece igual, y precisamente por eso todo tiene un valor inmenso. El momento presente, lejos de ser una rutina, se convierte en un regalo único que nunca volverá a repetirse. El reconocimiento de la impermanencia nos invita a despertar a esta realidad y a vivir con más conciencia, más gratitud y más compasión. Por eso, si estas palabras han resonado en ti, si sientes que comprender la impermanencia puede ayudarte a vivir con más claridad y serenidad, te invito a continuar explorando junto a nosotros. Y antes de seguir al siguiente capítulo, recuerda apoyarnos. Suscríbete al canal para no perderte las próximas reflexiones que pueden cambiar tu manera de ver la vida. El apego y la resistencia frente al cambio. El apego es una de las fuerzas más poderosas que gobiernan la mente humana. Desde pequeños aprendemos a aferrarnos a aquello que nos produce seguridad, placer o estabilidad. Nos apegamos a nuestros padres, a nuestros juguetes, a nuestras rutinas, a nuestras emociones, a nuestras creencias. Más tarde, en la vida adulta, esos apegos se vuelven aún más complejos. Nos aferramos a nuestras relaciones, a nuestros bienes materiales, a nuestras ideas políticas, a nuestro estatus social, a nuestra juventud, a nuestra salud. Este impulso de retener y poseer es natural, pues nuestra mente, condicionada por la supervivencia, busca siempre aquello que prolongue la sensación de bienestar y evite el dolor. Sin embargo, el budismo señala con claridad que el apego es la raíz del sufrimiento, porque la vida está regida por la impermanencia. Cuando intentamos aferrarnos a lo que inevitablemente cambiará, tarde o temprano experimentamos frustración, angustia y pérdida. Imagina por un instante una mano cerrada con fuerza alrededor de un puñado de arena. Cuanto más fuerte se aprieta, más rápido se escapa entre los dedos. Lo mismo ocurre con las experiencias y las personas.
Cuanto más tratamos de poseerlas y retenerlas, más rápido sentimos que se nos escapan, porque la vida no puede ser contenida ni congelada. El apego nace del deseo de permanencia en un mundo donde nada permanece, y esa contradicción es la semilla de un dolor profundo. Cuando observamos de cerca la naturaleza del apego, descubrimos que no se trata solo de aferrarnos a cosas externas, sino también a imágenes internas. Nos apegamos a una idea de quiénes somos, a una identidad fija que creemos define nuestro valor. Por ejemplo, alguien que se identifica con su profesión puede sentir que pierde el sentido de su vida al jubilarse, porque se había aferrado a la idea de que era su trabajo. Otro puede sufrir enormemente al envejecer porque se había identificado con la belleza física y no puede aceptar la transformación natural del cuerpo. También hay quienes se apegan a emociones, como la euforia, la pasión o incluso el dolor, construyendo un sentido de sí mismos alrededor de esas experiencias. El budismo enseña que todo apego es un malentendido, porque creemos que aquello a lo que nos aferramos es estable, cuando en realidad está en flujo constante. Creemos que una relación debe permanecer igual que el primer día, que el éxito económico debe durar siempre, que la juventud no debería desvanecerse. Y cuando la realidad nos muestra lo contrario, sufrimos. Pero la verdad es que no sufrimos por el cambio en sí, sino por nuestra resistencia al cambio. La resistencia es esa tensión interior que surge cuando lo que es no coincide con lo que deseamos que sea. Es como remar contra la corriente de un río. El esfuerzo nos agota, la frustración nos invade y aún así el río sigue su curso. Aceptar el cambio no significa no amar, no disfrutar, no construir. Al contrario, significa amar con plena conciencia de que todo es efímero, disfrutar sabiendo que cada instante es único, construir sin la ilusión de que nada se derrumbará. Aceptar el cambio significa vivir con los ojos abiertos, sin engaños, con la valentía de mirar la vida tal cual es. Y es precisamente esa aceptación lo que nos libera del sufrimiento innecesario. En la vida cotidiana vemos innumerables ejemplos de cómo el apego y la resistencia al cambio generan sufrimiento. Una pareja se rompe y uno de los dos no puede aceptar la separación, aferrándose a la imagen de lo que fue, incapaz de abrirse a lo que es ahora. Una persona pierde su empleo y en lugar de ver la oportunidad de reinventarse, se sumerge en la desesperación, porque se había identificado completamente con ese rol. Alguien recibe el diagnóstico de una enfermedad y, en lugar de buscar formas de adaptarse y cuidarse, queda atrapado en la queja de «¿por qué a mí?». Todos estos casos muestran lo mismo. El dolor de la pérdida es real, pero el sufrimiento prolongado surge de la resistencia, del no querer aceptar que las cosas han cambiado. El budismo propone un antídoto poderoso frente a esta trampa, la práctica del desapego. Es importante aclarar que desapego no significa indiferencia ni frialdad. No se trata de no amar, de no disfrutar, de no comprometerse. Al contrario, el desapego nos invita a amar de manera más plena, a disfrutar con más intensidad y a comprometernos con más presencia, precisamente porque sabemos que nada durará para siempre. El desapego es amar sin poseer, disfrutar sin aferrarse, comprometerse sin esclavizarse. Es como sostener una mariposa en la palma de la mano, sin cerrar los dedos, permitiéndole que vuele cuando lo decida. La meditación es una herramienta fundamental para cultivar el desapego. Cuando nos sentamos en silencio y observamos nuestros pensamientos, descubrimos que ellos también surgen y desaparecen, igual que las olas en el mar. Ningún pensamiento se mantiene por mucho tiempo. Todos nacen, crecen y se disuelven. Observar este proceso nos enseña, en carne propia, que la impermanencia está en nuestra mente tanto como en el mundo externo.
Con la práctica, aprendemos a no aferrarnos ni siquiera a nuestras emociones, reconociendo que la tristeza, la alegría, el miedo o la ira son estados pasajeros. Esta experiencia directa nos ayuda a llevar el mismo entendimiento a nuestra vida diaria, reduciendo así el sufrimiento causado por la resistencia al cambio. Un ejemplo inspirador lo encontramos en los monjes budistas que, al recibir ofrendas, nunca guardan nada para el día siguiente. Ellos confían plenamente en que mañana la vida traerá lo que tenga que traer. Su práctica del desapego no es una teoría, sino una experiencia vivida cada día. Al no acumular, no dependen de la ilusión de permanencia y por lo tanto viven más ligeros, más libres. Aunque nuestra vida no sea la de un monje, podemos aprender de esta actitud, soltar el exceso, confiar más, dejar de cargar con lo innecesario. El apego también se manifiesta en nuestras relaciones. Muchas veces confundimos amor con posesión, creyendo que amar significa tener control sobre la otra persona, exigir que no cambie, que permanezca siempre igual. Pero la realidad es que las personas cambian, evolucionan, se transforman, y si tratamos de evitarlo, terminamos asfixiando la relación. El verdadero amor, desde la perspectiva budista, es aquel que respeta la libertad del otro, que permite el cambio, que acompaña sin cadenas. Cuando entendemos que nada permanece igual, aprendemos a valorar la presencia del otro como un regalo momentáneo, no como una propiedad eterna. Otro aspecto importante es el apego a las expectativas. Nos pasamos la vida planeando cómo deberían ser las cosas, imaginando futuros perfectos, esperando resultados específicos, pero la vida rara vez se ajusta a esos planes. Cuando las expectativas no se cumplen, sufrimos, no porque la realidad sea cruel, sino porque habíamos construido un apego a una idea que nunca existió fuera de nuestra mente. Liberarnos de ese apego significa vivir con mayor flexibilidad, abiertos a lo inesperado, capaces de encontrar belleza incluso en lo que no habíamos planeado. La resistencia al cambio se hace más evidente en momentos de crisis. Una enfermedad, una pérdida, una ruptura, un fracaso económico. En esos instantes, nuestra mente grita, «Esto no debería estar pasando». Esa frase es el corazón de la resistencia. Pero si podemos detenernos, respirar y recordar que todo cambia, que nada permanece igual, entonces descubrimos un espacio de paz en medio de la tormenta. Esa aceptación no elimina el dolor, pero evita que el sufrimiento se prolongue innecesariamente. Es como dejar de luchar contra la corriente del río y aprender a flotar. Aceptar la impermanencia y practicar el desapego no es un camino fácil. Requiere valentía, paciencia y práctica constante. Pero quienes lo recorren descubren una libertad que antes parecía imposible. Ya no se sienten esclavos del miedo a perder, ni de la ansiedad por retener. Viven con más ligereza, con más gratitud, con más presencia. Cada instante se convierte en una oportunidad de vivir plenamente, sin la carga del apego. Imagina por un momento vivir de esta manera. Despertarte cada mañana con gratitud, sabiendo que nada está garantizado, que todo es un regalo. Caminar por la vida sin cadenas, disfrutando de cada experiencia sin el miedo de perderla. Amar profundamente, pero sin querer poseer. Reír con toda el alma, sabiendo que esa risa se desvanecerá y precisamente por eso es tan valiosa. Este es el fruto del desapego. Esta es la libertad que surge cuando dejamos de resistirnos al cambio. Así, la verdad budista sobre la impermanencia no busca entristecernos, sino liberarnos. Nos muestra que aferrarnos es inútil, que resistir solo prolonga el sufrimiento y que soltar es la llave de la paz interior. El apego ata, el desapego libera, la resistencia endurece, la aceptación suaviza. Y aunque el camino sea desafiante, cada paso que damos hacia la aceptación nos acerca un poco más a la serenidad que todos anhelamos.
Si estas palabras han tocado tu corazón y sientes que este mensaje puede ayudarte a vivir con más libertad y sabiduría, te invito a no quedarte solo con esta reflexión. Acompáñanos en los próximos temas, donde seguiremos explorando cómo el cambio puede convertirse en un maestro y en un aliado. Y antes de seguir, no olvides apoyar nuestro trabajo. Suscríbete al canal para recibir más enseñanzas que transformarán tu manera de ver la vida. La transformación interior a través del cambio. El cambio no solo ocurre en el mundo externo, en las estaciones que se suceden, en los cuerpos que envejecen, en las relaciones que se transforman o en las circunstancias que se desvanecen. El cambio más profundo y al mismo tiempo el más olvidado ocurre dentro de nosotros. Día tras día, sin darnos cuenta, nuestros pensamientos, emociones, deseos y percepciones van cambiando. Lo que ayer nos parecía vital, hoy puede resultarnos irrelevante. Lo que antes nos daba miedo, hoy puede parecernos un simple recuerdo. Lo que considerábamos una verdad absoluta, en el futuro puede parecer una ilusión. Esta transformación interior es constante, aunque muchas veces intentemos ignorarla. El budismo nos invita a reconocerla, a aceptarla y, más aún, a usarla como un camino de despertar espiritual. Desde la infancia hasta la adultez y más allá, la mente humana atraviesa innumerables metamorfosis. El niño que mira el mundo con ojos de asombro, abierto a cada experiencia, se convierte en un adulto cargado de creencias, hábitos y miedos. Pero ese adulto no es una identidad fija. Dentro de él, cada día se gesta la posibilidad de un nuevo despertar, de una nueva forma de ver la vida. La transformación interior es una ley tan universal como la impermanencia externa. Sin embargo, nos resulta difícil aceptarla porque, en lo profundo, queremos creer que somos alguien fijo, con una identidad estable. Decimos, yo soy así, como si esa definición pudiera permanecer igual durante toda la existencia. Pero si miramos honestamente, descubriremos que no somos los mismos de hace 5 años, ni siquiera los mismos de ayer. Somos un flujo constante de experiencias, aprendizajes y desaprendizajes. El budismo enseña que el yo, tal como lo concebimos, es una construcción ilusoria. No existe un yo fijo e inmutable que pueda sostenerse más allá del cambio. Lo que llamamos yo es en realidad un conjunto de procesos en movimiento, pensamientos que surgen y desaparecen, emociones que fluctúan, recuerdos que aparecen y se desvanecen, percepciones que se modifican. Aceptar esta verdad puede parecer aterrador, porque nos confronta con la idea de que no hay una base sólida en la cual apoyarnos. Pero, al mismo tiempo, es liberador, porque nos recuerda que no estamos condenados a permanecer atrapados en lo que creemos ser. Podemos transformarnos, podemos renacer en cada instante, podemos dejar atrás aquello que ya no nos sirve. Imagina que llevas años cargando con un sentimiento de culpa, con una idea de fracaso, con un miedo que te paraliza. Si crees que tu identidad es fija, pensarás que ese peso te acompañará para siempre. Pero si entiendes que tú mismo estás en constante transformación, reconocerás que ese peso también puede cambiar, que puedes soltarlo, que no estás atado eternamente a lo que fuiste ayer. Así, la impermanencia deja de ser una condena y se convierte en una puerta hacia la libertad interior. El cambio interior muchas veces llega a través de experiencias dolorosas, una pérdida, una traición, una enfermedad, una crisis existencial. Esos momentos nos sacuden, rompen nuestras certezas y nos obligan a mirarnos de frente. Al principio puede parecer insoportable, pero con el tiempo descubrimos que ese dolor abrió un camino hacia una nueva forma de ser. Muchas personas reconocen que sus mayores transformaciones no nacieron en los momentos de calma, sino en las tormentas. El sufrimiento, aunque nadie lo desea, puede convertirse en un maestro profundo si lo sabemos mirar con conciencia. Por ejemplo, alguien que atraviesa una enfermedad grave
puede descubrir en medio de la fragilidad física un nuevo aprecio por la vida, una gratitud por los instantes sencillos que antes pasaban desapercibidos. Alguien que pierde un trabajo puede reinventarse y encontrar un propósito más auténtico que jamás había imaginado. Alguien que experimenta una ruptura amorosa puede aprender a amarse a sí mismo de una manera que antes desconocía. El dolor rompe las estructuras rígidas del ego y abre espacio para que algo nuevo florezca. En ese sentido, cada crisis es también una oportunidad de renacimiento. El budismo nos propone prácticas concretas para acompañar esa transformación interior. La meditación es una de las más poderosas. Al sentarnos en silencio y observar nuestros pensamientos, emociones y sensaciones, nos damos cuenta de que todo lo que ocurre dentro de nosotros es impermanente. Ningún pensamiento permanece fijo, ninguna emoción dura eternamente, ninguna sensación es estable. Esta observación directa nos ayuda a no identificarnos de manera rígida con nada. No somos nuestra ira, no somos nuestra tristeza, no somos nuestro miedo. Son estados pasajeros que surgen y desaparecen, y cuanto más observamos este proceso, más nos abrimos a la posibilidad de transformarnos. Otra práctica fundamental es la atención plena en la vida cotidiana. Al caminar, al comer, al respirar, al conversar, podemos recordar que cada instante es irrepetible y que cada experiencia es una oportunidad de aprendizaje. La atención plena nos ayuda a reconocer cuando estamos aferrados a viejas identidades o resistiéndonos a nuevas formas de ser. Nos invita a vivir con más flexibilidad, abiertos al flujo de la vida, pero la transformación interior no ocurre solo en el dolor. También puede surgir de la contemplación, de la gratitud, de la apertura al misterio. Cuando miramos un atardecer y sentimos que algo en nuestro interior se expande, cuando ayudamos a alguien y experimentamos una alegría profunda, cuando meditamos y tocamos un instante de silencio puro, también estamos transformándonos. La espiritualidad budista nos enseña que cada momento es una semilla, y según cómo lo vivamos, esa semilla puede dar frutos de paz o de sufrimiento. Aceptar la transformación interior también significa reconciliarnos con nuestras contradicciones. Muchas veces creemos que debemos ser siempre coherentes, que nunca deberíamos cambiar de opinión, que debemos mantener una imagen estable ante los demás. Pero esta rigidez es contraria a la realidad de la vida. Cambiar de opinión no es una debilidad, es una señal de crecimiento. Transformar nuestras creencias no es traicionarnos, es evolucionar. Permitirnos ser diferentes mañana, que hoy no nos hace menos auténticos, sino más fieles a la verdad de que nada permanece igual. En las enseñanzas budistas hay una metáfora muy poderosa, la de la serpiente que muda su piel. Para seguir creciendo, la serpiente debe desprenderse de lo que ya no le sirve, aunque ese proceso sea incómodo. Lo mismo ocurre con nosotros. Para avanzar, debemos soltar viejas pieles, creencias que ya no nos sostienen, hábitos que nos dañan, emociones que nos encadenan. A veces nos aferramos a esas pieles por miedo a lo desconocido, pero la vida nos empuja una y otra vez a renovarnos. La transformación interior es inevitable, y resistirla solo prolonga el sufrimiento. Otro ejemplo lo encontramos en el bambú, una planta que al crecer pasa años desarrollando raíces invisibles antes de mostrar un tallo fuerte y alto. Esa etapa de aparente inmovilidad es, en realidad, un tiempo de preparación profunda. De la misma manera, nuestras transformaciones interiores a veces no son visibles de inmediato. Podemos sentirnos estancados, pero en lo profundo algo se está gestando. De repente, un día nos damos cuenta de que hemos cambiado, de que somos más pacientes, más compasivos, más libres. El crecimiento interior muchas veces ocurre en silencio.
en la oscuridad, hasta que se manifiesta con claridad. El cambio interior también nos enseña a ser más compasivos con los demás. Cuando reconocemos que nosotros mismos estamos en constante transformación, entendemos que los otros también lo están. La persona que ayer nos hirió puede mañana estar arrepentida. El amigo que hoy parece distante puede estar atravesando un proceso interno que lo transforma. El enemigo que hoy rechazamos puede convertirse en un maestro inesperado. La vida nos invita a dejar de fijar etiquetas permanentes sobre los demás, porque todos somos ríos en movimiento. Esta comprensión abre la puerta a relaciones más auténticas, basadas en la aceptación y no en la rigidez. La transformación interior, sin embargo, no siempre ocurre de manera consciente. Muchas veces cambiamos sin darnos cuenta, arrastrados por las circunstancias. Pero el budismo nos anima a hacer de ese cambio un camino deliberado, a usar cada experiencia como un paso hacia la iluminación. Cada emoción, cada pensamiento, cada situación difícil puede convertirse en una oportunidad de despertar si la vivimos con atención plena. De esta manera, la impermanencia deja de ser una amenaza y se convierte en una aliada. Aceptar que nada permanece igual en nuestro interior nos libera de la ilusión del control. Ya no necesitamos definirnos con rigidez ni sostener máscaras que nos asfixian. Podemos permitirnos ser humanos, cambiantes, imperfectos. Podemos permitirnos renacer en cada instante, y en ese renacimiento constante descubrimos una paz que no depende de que nada permanezca, sino de nuestra capacidad de fluir con lo que es. Así, el cambio interior se convierte en una oportunidad de despertar espiritual. Cada vez que soltamos una vieja piel, cada vez que dejamos morir una parte de nosotros que ya no sirve, cada vez que abrazamos una nueva forma de ser, nos acercamos más a nuestra verdadera naturaleza, una conciencia libre, abierta, luminosa. El camino budista nos recuerda que no estamos destinados a sufrir eternamente, sino a despertar. Y ese despertar comienza cuando aceptamos que nada permanece igual, ni afuera ni adentro. Si estas palabras han resonado en ti, si sientes que la transformación interior es una puerta hacia una vida más plena y auténtica, te invito a seguir este viaje de reflexión con nosotros. Y antes de continuar hacia el siguiente capítulo, recuerda apoyarnos. Suscríbete al canal para recibir más enseñanzas que pueden transformar tu manera de ver la vida. El cambio como camino hacia la sabiduría. El cambio, en la experiencia humana, ha sido temido, resistido, celebrado, malinterpretado y en ocasiones también venerado. Desde tiempos antiguos, las culturas han intentado comprender por qué la vida se transforma constantemente, por qué lo que ayer parecía sólido hoy se desvanece como polvo, por qué nada se mantiene igual. Para algunos, el cambio es una amenaza que desestabiliza, para otros, un misterio que inspira reverencia. El budismo nos invita a dar un paso más allá, a reconocer que el cambio no es un accidente, ni un castigo, ni un error en el tejido de la existencia, sino el camino mismo hacia la sabiduría. Comprender y abrazar la impermanencia nos permite liberarnos de la ignorancia, despertar de las ilusiones y vivir con la serenidad de quien ya no teme perder porque ha entendido que en el perder también se gana. Para entender por qué el cambio es un camino hacia la sabiduría, debemos detenernos primero en lo que significa la sabiduría desde la perspectiva budista. No se trata de acumular conocimientos, de leer innumerables libros, de repetir enseñanzas sagradas de memoria. La sabiduría, en este contexto, es la visión clara de la realidad tal como es, sin adornos ni distorsiones. Y la realidad, en su esencia, es impermanente. Todo lo que nace está destinado a morir, todo lo que surge se transforma, todo lo que aparece se disuelve. Quien comprende profundamente esta verdad, deja de luchar contra el flujo de la vida y comienza a fluir con él.
Esa fluidez es la semilla de la libertad interior. Pero el ser humano, en su deseo de certeza, ha creado innumerables mecanismos para negar el cambio. Inventamos rutinas, establecemos tradiciones, construimos monumentos, escribimos leyes, levantamos murallas, acumulamos riquezas, todo con la ilusión de fijar lo que por naturaleza no puede fijarse. Incluso nuestra mente inventa narrativas para convencernos de que el futuro puede ser controlado, de que las personas no cambiarán, de que nuestra identidad será siempre la misma. Y cuando la realidad rompe estas ilusiones, sufrimos. El sufrimiento, en este sentido, es el maestro que nos obliga a mirar la verdad de frente. Nada permanece igual. Cuando aceptamos el cambio, algo profundo ocurre. La mente se abre, la rigidez se disuelve, y el miedo a perder se transforma en gratitud por lo vivido. En lugar de preguntar, ¿por qué cambió esto?, comenzamos a preguntar, ¿qué puedo aprender de este cambio? Esa es la puerta de la sabiduría. Porque cada transformación, por dolorosa o desconcertante que parezca, trae consigo una lección oculta. La muerte nos enseña a valorar la vida. La pérdida nos muestra la riqueza del desapego. La enfermedad nos recuerda la fragilidad del cuerpo y la importancia de cuidar lo esencial. La traición nos enseña a soltar expectativas rígidas sobre los demás. La vejez nos invita a cultivar la paciencia y la humildad. Cada cambio es un maestro disfrazado. Los maestros budistas utilizan con frecuencia la metáfora de la flor de loto. El loto crece en el lodo, en el agua turbia, pero de allí surge puro y radiante. De la misma manera, los cambios difíciles, las crisis que parecen hundirnos, pueden ser el terreno fértil donde florece nuestra sabiduría. Sin el lodo no habría loto, sin el dolor no habría crecimiento, sin la impermanencia no habría oportunidad de despertar. Así, el cambio deja de ser un enemigo y se convierte en un aliado, aunque a veces nos hable con un lenguaje que preferiríamos no escuchar. El problema es que muchas veces buscamos la sabiduría en lugares equivocados. Creemos que ser sabios es acumular experiencias placenteras, mantener la estabilidad, lograr que todo permanezca como queremos. Pero la sabiduría verdadera surge cuando enfrentamos la impermanencia con el corazón abierto. Surge cuando dejamos de huir del dolor y lo observamos con atención. Surge cuando aceptamos que perder es parte del ciclo, que soltar es necesario, que nada nos pertenece realmente. Cada cambio, al despojarnos de nuestras ilusiones, nos acerca un poco más a esa visión clara. En la práctica de la meditación, este proceso se vuelve evidente. Al sentarnos en silencio y observar la respiración, notamos que cada inhalación surge y desaparece, cada exhalación muere para dar lugar a la siguiente. La respiración misma es un recordatorio constante de que la vida es un fluir incesante. Cuando aceptamos esto, la mente se calma. No necesitamos aferrarnos a cada pensamiento, porque sabemos que se disolverá. No necesitamos temer a cada emoción, porque sabemos que pasará. Este aprendizaje, aunque aparentemente sencillo, transforma nuestra manera de vivir. Ya no reaccionamos con desesperación a cada cambio, sino que aprendemos a observar, a esperar, a comprender. La sabiduría también surge cuando reconocemos que los cambios no siempre son pérdidas, sino también oportunidades. Una persona que pierde un empleo puede descubrir un talento oculto que nunca había explorado. Alguien que atraviesa una ruptura amorosa puede aprender a amarse a sí mismo con mayor profundidad. Una crisis económica puede llevar a una familia a valorar lo simple y fortalecer la unión entre sus miembros. Muchas veces, el cambio que parece destruirnos está en realidad abriéndonos a una versión más auténtica de nosotros mismos. Esta visión no elimina el dolor de la transición, pero lo dota de sentido. Y cuando el dolor tiene sentido, deja de ser insoportable.
En la historia de Buda encontramos un ejemplo poderoso de cómo el cambio abre el camino hacia la sabiduría. Siddhartha Gautama, antes de convertirse en Buda, vivía en un palacio rodeado de comodidades, protegido de todo sufrimiento. Su padre había intentado construirle una vida donde nada cambiara, donde la juventud y la salud parecieran eternas. Pero un día, Siddhartha salió del palacio y vio lo que hasta entonces le había sido oculto: la enfermedad, la vejez y la muerte. Ese encuentro con la impermanencia lo sacudió profundamente. Podría haber huido, negado lo que vio, regresado al refugio ilusorio del palacio. Pero eligió enfrentar la verdad. Eligió buscar una salida al sufrimiento que surge cuando resistimos el cambio. Y de esa decisión nació el camino budista, un sendero que millones de personas han seguido para despertar a la sabiduría. De la misma manera, cada uno de nosotros, en algún momento, se encuentra frente a las realidades inevitables del cambio. La pregunta es: ¿huiremos y nos esconderemos en ilusiones o abriremos los ojos y aprenderemos? La primera opción nos mantiene atrapados en un ciclo de sufrimiento. La segunda nos abre al despertar. Aceptar el cambio como camino hacia la sabiduría también implica aprender a escuchar. Escuchar los mensajes sutiles que la vida nos envía a través de cada transformación. Cuando una relación termina, podemos escuchar lo que nos enseña sobre nuestra necesidad de poseer. Cuando nuestro cuerpo enferma, podemos escuchar lo que nos dice sobre el cuidado que hemos descuidado. Cuando la soledad nos visita, podemos escuchar la invitación a conocernos más profundamente. El cambio siempre trae un mensaje, y la sabiduría consiste en prestarle atención en lugar de rechazarlo. La resistencia, en cambio, nos cierra los oídos, nos hace repetir una y otra vez las mismas quejas. No debería ser así, no quiero que cambie, esto es injusto. Pero mientras nos aferramos a esa resistencia, la lección se esconde. La vida, con paciencia infinita, nos repetirá el mismo mensaje en distintas formas, hasta que estemos listos para escucharlo. Cuando finalmente lo hacemos, sentimos un alivio profundo, como si hubiéramos dejado de luchar contra una corriente imparable y hubiéramos comenzado a fluir con ella. El cambio como camino hacia la sabiduría también se refleja en la naturaleza. Observa un árbol en otoño. Sus hojas, antes verdes y vibrantes, se tornan amarillas y rojas antes de caer. Desde cierta perspectiva, podría parecer una pérdida. Pero esa caída es necesaria para que el árbol conserve su energía en invierno y renazca con más fuerza en primavera. La aparente muerte de las hojas es en realidad parte de un ciclo de renovación. Nosotros, como seres humanos, también necesitamos soltar, dejar ir, permitir que ciertas partes de nosotros mueran para dar paso a algo nuevo. Cada cambio es un otoño interior que prepara nuestra primavera. Incluso en el dolor más profundo, el cambio guarda una semilla de sabiduría. La muerte de un ser querido, aunque devastadora, nos enseña la importancia de valorar la vida mientras está presente, de no postergar el amor, de no dar por sentado a quienes amamos. La pérdida de un sueño nos recuerda que la vida no sigue siempre nuestros planes y que debemos abrirnos a lo inesperado. La llegada de la vejez nos enseña a vivir con más calma, a soltar las prisas, a encontrar belleza en lo simple. El cambio nos educa constantemente si estamos dispuestos a escuchar. El miedo al cambio, en última instancia, es el miedo a lo desconocido. Queremos controlar el futuro porque nos aterra no saber qué pasará. Pero la sabiduría nos invita a confiar, a reconocer que la vida tiene un ritmo más grande que nuestra mente, un orden que muchas veces no comprendemos pero que siempre nos conduce hacia el aprendizaje. Confiar no significa resignarse, sino abrirse a la posibilidad de que incluso lo que hoy parece oscuro pueda convertirse en luz mañana. Quien acepta el cambio como camino hacia la sabiduría aprende a vivir con gratitud.
Cada instante se vuelve precioso porque sabemos que no se repetirá. Cada encuentro se convierte en un regalo porque sabemos que puede terminar en cualquier momento. Cada experiencia, por difícil que sea, se transforma en una oportunidad de aprendizaje. Esta gratitud constante es la señal de que estamos despertando a la sabiduría. Así, el cambio deja de ser un enemigo al que temer y se convierte en un maestro al que escuchar. La sabiduría no consiste en detener la corriente de la vida, sino en aprender a nadar en ella con gracia, en permitir que cada transformación nos moldee, en aceptar que nada permanece igual y que en esa impermanencia se encuentra el sentido mismo de la existencia. Si estas palabras han tocado tu corazón, si sientes que el cambio puede convertirse en tu maestro en lugar de tu enemigo, te invito a continuar este viaje con nosotros. Y antes de pasar al siguiente capítulo, recuerda apoyar este espacio. Suscríbete al canal para recibir más enseñanzas que iluminarán tu camino. Vivir plenamente en la impermanencia. Aceptar que nada permanece igual no es solo un ejercicio intelectual, sino una práctica espiritual y existencial que transforma radicalmente la manera en que vivimos. Es comprender, en lo más profundo, que la vida no nos debe nada, que cada instante es un regalo, que el tiempo no se detiene y que lo único que podemos hacer es aprender a bailar con ese ritmo constante de nacer y morir que late en cada respiración. Vivir plenamente en la impermanencia significa dejar de luchar contra lo inevitable y aprender a encontrar belleza, sentido y paz en medio del cambio. Durante mucho tiempo, la humanidad ha buscado la inmortalidad. Reyes, emperadores, sabios y científicos han perseguido el secreto de vencer a la muerte, de detener el tiempo, de prolongar indefinidamente la juventud. Sin embargo, por más avances que logremos, por más comodidades que construyamos, hay una verdad que nunca cambia. Todo cambia. La paradoja es clara. Lo único permanente es la impermanencia. Y mientras no aprendamos a vivir con esa certeza, nuestra existencia estará marcada por el miedo, la ansiedad y la frustración. El budismo nos recuerda que la liberación no está en negar la impermanencia, sino en abrazarla. Vivir en la impermanencia significa, ante todo, despertar al presente, porque el pasado ya no existe y el futuro aún no ha llegado. El único lugar donde realmente podemos habitar es este instante. Pero nuestra mente, atrapada en recuerdos y expectativas, suele escapar de aquí y ahora. Nos quedamos anclados en lo que fue o obsesionados con lo que vendrá. El resultado es que nunca experimentamos plenamente la vida que se nos ofrece en este preciso momento. La impermanencia, sin embargo, nos recuerda constantemente que este instante nunca volverá a repetirse. Cada palabra pronunciada, cada mirada, cada amanecer es único. Cuando comprendemos esto, el presente se convierte en un tesoro sagrado. Imagina por un momento que cada día lo vivieras como si fuera el último, no en un sentido pesimista, sino con la claridad de que lo que tienes hoy puede desaparecer mañana. Esa conciencia te llevaría a valorar más a las personas, a disfrutar más de los pequeños detalles, a soltar resentimientos innecesarios, a amar con más intensidad. El problema no es que la vida sea corta, sino que creemos que es larga y postergamos lo esencial. Pensamos que siempre habrá tiempo para perdonar, para decir te amo, para realizar ese sueño, para agradecer. Pero la impermanencia nos enseña que nada está garantizado, que el momento de actuar es ahora. Vivir plenamente en la impermanencia también implica aprender a soltar. Soltar lo que ya no sirve, lo que pesa, lo que nos ata a un pasado que ya no existe. Soltar resentimientos, culpas, expectativas rígidas. Soltar la ilusión de que podemos controlar todo. Este soltar no es una pérdida, sino una liberación. Cuando abrimos la mano y dejamos que lo viejo se vaya, creamos espacio para que lo nuevo llegue.
Quien se aferra demasiado vive con miedo. Quien aprende a soltar vive con libertad. Pero soltar no siempre es fácil. El apego, como vimos, es fuerte. Queremos que las cosas permanezcan iguales porque nos da seguridad. Y cuando cambian, sentimos vértigo. Aquí entra en juego la práctica, entrenar la mente y el corazón para vivir en confianza, para comprender que la vida siempre nos lleva hacia adelante, aunque a veces los pasos sean dolorosos. La impermanencia no es enemiga, es maestra. Y como toda maestra, nos exige paciencia, humildad y apertura. Un ejemplo inspirador lo encontramos en los monjes que practican la meditación caminando. Cada paso que dan, lo dan con plena conciencia de que nunca volverán a dar ese mismo paso. Cada pisada es única. Esa práctica simple pero profunda nos enseña que incluso en lo más cotidiano podemos despertar a la impermanencia. Comer, respirar, hablar, escuchar. Todo puede convertirse en un recordatorio de que nada permanece igual y que precisamente por eso cada experiencia es invaluable. La impermanencia también nos enseña a transformar la manera en que nos relacionamos con los demás. Muchas veces damos por sentada la presencia de quienes amamos. Creemos que siempre estarán allí, que mañana podremos decir lo que hoy callamos, que habrá tiempo después para compartir. Pero la verdad es que no sabemos cuánto durará la presencia de alguien en nuestra vida. Esto no debe generarnos miedo, sino gratitud. Cada encuentro, cada abrazo, cada conversación es un milagro irrepetible. Cuando recordamos esto, tratamos a los demás con más ternura, con más respeto, con más atención. Dejamos de postergar el amor y comenzamos a expresarlo aquí y ahora. También cambia nuestra relación con las pérdidas. Perder es parte de vivir. Perdemos personas, lugares, objetos, etapas de la vida, y cada pérdida nos duele porque nos recuerda la impermanencia. Pero si observamos con atención, descubriremos que cada pérdida también nos abre a algo nuevo. El fin de una etapa da inicio a otra. La partida de alguien deja espacio para un aprendizaje. La caída de un árbol en el bosque abre luz para que nuevas plantas crezcan. La vida no es un camino de acumulación infinita, sino de ciclos, ganar y perder, abrir y cerrar, nacer y morir. Comprender esto nos permite vivir con más serenidad en medio del cambio. Vivir plenamente en la impermanencia significa también reconciliarnos con la muerte. La muerte es, quizás, el cambio más radical y el que más tememos. Pero el budismo enseña que contemplar la muerte no es morboso, sino liberador. Quien recuerda que va a morir, vive con más intensidad. Quien acepta la muerte, acepta la vida en su totalidad. Muchas tradiciones espirituales invitan a reflexionar diariamente sobre la muerte, no para generar angustia, sino para despertar gratitud. Cada día que vivimos es un día que se nos regala sin ninguna garantía. Esta conciencia nos ayuda a no desperdiciarlo en trivialidades, sino a dedicarlo a lo que realmente importa. La impermanencia también transforma nuestra relación con el sufrimiento. Muchas veces, en medio del dolor, creemos que nunca terminará, que la tristeza será eterna, que la herida no sanará. Pero si observamos la naturaleza, vemos que todo cambia. Las tormentas no duran para siempre, las estaciones se suceden, las noches dan paso a los días. Lo mismo ocurre con nuestras emociones. Ningún dolor es eterno. Puede durar horas, días, incluso años, pero tarde o temprano se transformará. Recordar esto nos da esperanza. Nos recuerda que incluso en la oscuridad más profunda, la luz volverá. Vivir plenamente en la impermanencia también implica aprender a disfrutar sin miedo. Muchas veces, por temor a perder, no nos permitimos entregarnos por completo a una experiencia. Pensamos, ¿para qué amar si algún día se acabará? ¿Para qué disfrutar si pronto desaparecerá? Pero esa es precisamente la razón para amar y disfrutar. La belleza de una flor no disminuye porque se marchite.
Al contrario, se intensifica porque sabemos que es efímera. La vida no necesita ser eterna para ser valiosa. Al contrario, su valor radica en su fragilidad. El budismo nos enseña que la impermanencia no es una tragedia, sino la condición que hace posible todo. Si nada cambiara, no habría crecimiento, no habría aprendizaje, no habría evolución. Si todo permaneciera igual, estaríamos atrapados en una repetición interminable. Gracias al cambio podemos sanar, reinventarnos, perdonar, empezar de nuevo. Cada transformación es una oportunidad de renovación. Vivir en armonía con la impermanencia también nos ayuda a cultivar la compasión. Cuando entendemos que todos estamos sujetos a cambios, que todos perderemos algo, que todos moriremos algún día, desarrollamos una empatía más profunda hacia los demás. Ya no juzgamos con dureza, porque sabemos que todos están atravesando sus propios procesos de transformación. Esta compasión nos une, nos humaniza, nos libera de la ilusión de separación. La práctica del agradecimiento es otra manera poderosa de vivir en la impermanencia. Agradecer no solo lo bueno, sino también lo difícil, porque sabemos que todo nos transforma. Agradecer el amanecer, aunque mañana pueda llover. Agradecer la amistad, aunque algún día termine. Agradecer la salud, aunque sabemos que es frágil. Agradecer incluso los desafíos, porque nos enseñan. El agradecimiento convierte la impermanencia en un motivo de celebración, no de miedo. Finalmente, vivir plenamente en la impermanencia significa vivir despiertos. Significa no dejarnos adormecer por la rutina, no dar nada por sentado, no vivir en automático. Cada instante puede ser una oportunidad de despertar a la maravilla de estar vivos. La vida, en su fragilidad, es preciosa. Y nosotros, al aceptarla tal como es, podemos descubrir una paz que no depende de que nada permanezca, sino de nuestra capacidad de abrazar lo cambiante con el corazón abierto. Nada permanece igual. Esta verdad, lejos de ser motivo de angustia, puede convertirse en la fuente más profunda de libertad. Porque cuando soltamos la ilusión de permanencia, nos abrimos a la plenitud de lo que es. Cuando dejamos de resistirnos al cambio, comenzamos a vivir realmente. Y cuando vivimos en armonía con la impermanencia, descubrimos que cada instante, por breve que sea, contiene toda la eternidad. Gracias por haber llegado hasta aquí, por acompañarnos en este viaje de reflexión sobre la verdad budista del cambio. Si estas palabras han resonado en ti, si sientes que la impermanencia puede enseñarte a vivir con más gratitud, compasión y libertad, te invito a seguir caminando junto a nosotros. Y antes de despedirnos, recuerda apoyarnos para que este mensaje pueda llegar a más personas. Suscríbete al canal y continúa recibiendo enseñanzas que transformarán tu manera de ver la vida.